El nuevo Papa conducirá a millones de almas del cristianismo directamente al infierno. Esta no es simplemente mi propia opinión, es lo que escuché en el momento en que morí clínicamente y conocí a Jesucristo. Sé que esta afirmación enojará a mucha gente, pero debo decirla de todos modos. Todos, soy cristiana, a veces incluso llamada monja, alguien que ama profundamente la palabra de Dios. Una vez creí que todos los que estaban en su nombre eran dignos de confianza, hasta que dejé mi cuerpo y Dios me permitió ver lo que estaba sucediendo detrás del velo de la religión. Vi un trono de oro y multitudes postrándose ante él. Sin embargo, en esa luz acechaban ángeles de las tinieblas. Escuché a Dios decir cada palabra claramente: este es quien allanará el camino para el gran engaño. Debes regresar y advertir a mi pueblo. Hoy vengo a ustedes para compartir lo que se me ha mostrado, porque millones de almas, sin saberlo, están caminando a través de las puertas de la destrucción. Si mis palabras resuenan en usted, escriba amén en los comentarios a continuación. Y si necesita más tiempo, simplemente escriba: estoy reflexionando. No es necesario que me crea, pero escuche, porque lo que estoy a punto de compartir podría ser la última oportunidad para alguien. Primero, mi nombre es María. Tengo 50 años y quiero contarles por qué vi esa terrible visión. Esa tarde, después de ducharme, mientras me secaba el pelo en el porche, de repente sentí un frío extraño y punzante. No fue el frío del viento o del agua, sino un frío que atravesó mi alma. Era un día soleado, pero en un instante sentí como si todo el aire a mi alrededor hubiera sido absorbido, dejando un vacío asfixiante. Mi corazón latía salvajemente, mi cabeza daba vueltas y mis oídos zumbaban. Entonces todo se volvió oscuro, no como cuando me desmayé, sino como si me arrastraran a otra parte. Sin caer, sin volar, simplemente desapareciendo de mi cuerpo. No tenía forma física, pero estaba completamente consciente. La claridad era extrañamente intensa, como si mi mente se hubiera liberado de todas las limitaciones. No podía moverme de la forma habitual, pero sabía que existía. Estaba en un lugar que ya no era la tierra. Entonces lo entendí: estaba en el infierno. Aquí no había ningún túnel de luz. No hay ángeles, no hay dulzura que se despida con la mano. En cambio, solo había una atmósfera espesa y sofocante tan opresiva que sentía como si mi alma quisiera derretirse. Vi sombras informes rodeándome. No se parecían a los demonios descritos en los libros, pero eran aún más aterradores porque no necesitaban forma para infundir miedo. También escuché gritos, gemidos y gritos que resonaban en todas direcciones, como si cada molécula de este lugar estuviera empapada de desesperación. Hubo sonidos como de metal desgarrado mezclados con capas de gritos. Y el olor, oh Dios mío, el abrumador olor a azufre y el hedor a cadáveres en descomposición llenaron el aire. Aunque ya no tenía nariz, todavía podía olerla con el alma. Cada sensación allí era 1000 veces más vívida que la realidad que estamos acostumbrados a vivir. Ese lugar no es ni un símbolo ni una metáfora. Estoy seguro de que es un verdadero infierno, una dimensión expulsada del amor. Un lugar donde la luz de Dios no es más que un eco lejano y doloroso que hace que las almas se retuerzan como si ardieran. Pero lo que más me impactó no fue la escena horrorosa, sino la absoluta consciencia de las almas allí. Nadie imploró misericordia a Dios. Nadie gritó. Lo sabían. Todos y cada uno sabían exactamente por qué estaban allí. No había excusas, ni disfraces, ni ilusiones. Quedaron desnudos ante la verdad eterna, y esa misma verdad los quemó más que el fuego mismo. Nadie está obligado a ir al infierno. Han elegido. Se eligieron a sí mismos en lugar de a los demás. Eligieron mentiras en lugar de verdad. Eligieron glorificarse a sí mismos en lugar del Creador. Eligieron el poder, eligieron el placer, eligieron la indiferencia. Ahora solo están cosechando lo que han sembrado. En ese momento, sentí una fuerza invisible que me arrastraba. No era violenta, pero sí imposible de resistir. Sabía que me mostrarían lo que me esperaba. De inmediato, empecé a reconocer rostros familiares, políticos, esos que aparecen en la televisión cada noche, estrechando manos, riendo, dando discursos floridos. Ahora, estaban atados a sus propias decisiones. Algunos se quedaron quietos en silencio y con miedo, mientras otros gritaban palabras que no podía repetir. Sus ojos, si los vieras, nunca volverías a dormir tranquilo.
Nada es tan cruel como una mirada que alguna vez conoció la verdad pero decidió traicionarla. También vi otros rostros, sacerdotes, obispos, pastores, algunos a quienes alguna vez había admirado, que me habían conmovido hasta las lágrimas durante sus sermones. E incluso había quienes todavía vivían en la tierra. Sí, lo digo en serio. Algunos de ellos aún no están muertos, pero sus almas ya están reservadas para ese lugar. Como si el tiempo no existiera, como si el juicio hubiera ocurrido antes de que sus cuerpos dejaran de respirar. Porque Dios no necesita esperar hasta el día en que cierren los ojos para saber lo que han elegido. Él ve a través del corazón. Ellos son los que han usado el nombre del Señor para construirse tronos, para comprar respeto, para convertir la fe en marca, para olvidarse del verdadero rey mientras construyen sus propios reinos. No me atrevo a decir todo lo que he visto, me temo a mí mismo cuando lo recuerdo. Pero si me estás escuchando, si algo se mueve en tu corazón, por favor comentas amén. Así que no estarás solo, porque el infierno es real y nadie puede permanecer neutral entre la verdad y la falsedad. Lo he visto, he temblado y ya no puedo permanecer en silencio. Justo cuando pensaba que todo había terminado, que la visión del infierno era el mayor horror que un alma podía soportar, se desarrolló otra escena. No más gritos, no más olor a azufre. Todo se sentía fuertemente comprimido en un silencio sepulcral. Pensé que me devolverían, pero no. Apareció otra visión, aún más aterradora. Vi a un hombre vestido con una túnica carmesí, el color de la sangre pero también el color del poder dentro de la iglesia. No habló ni se volvió para mirarme, pero supe que era un cardenal, no un hombre común y corriente, ni un pastor entre su rebaño. Este hombre pronto se convertiría en algo más grande, una figura a quien todo el mundo católico miraría. Estaba de pie en medio de una gran habitación con un techo abovedado, una luz suave que entraba a través de las vidrieras y caía sobre el suelo de mármol. A su alrededor había personas vestidas con túnicas clericales de alto rango, sonriendo y aplaudiendo, con los ojos llenos de admiración. Vitorearon y elogiaron como si ya supieran el resultado de una votación que ni siquiera había comenzado. Pero en medio de las animadas risas y charlas, lo miré a los ojos y sentí un escalofrío. Esa no era la mirada de alguien que porta la luz de Cristo. De nada. Era una mirada fría y vacía, como si su alma hubiera muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, su cuerpo siguió desempeñando su papel. Una niebla negra e invisible envolvió su mente como un manto invisible que solo yo podía ver. Su alma estaba constreñida, pero nadie en esa multitud se dio cuenta. Para ellos, él era un símbolo de esperanza, un representante de la renovación, el que guiaría a la Iglesia hacia el nuevo siglo. Sé muy bien que tiene preparado un lugar para él en el infierno. No es necesario morir primero. No hay necesidad de esperar el juicio. Su corazón lo traicionó hace mucho tiempo. Pero lo más horroroso es que su nombre todavía es mencionado por millones de creyentes como un santo, como un elegido. Su sonrisa iluminó una vez las grandes pantallas de la plaza de San Pedro. Sus manos en alto, dando bendiciones. Todo esto es solo una máscara hábilmente elaborada. Me quedé allí temblando, pero nadie me vio. Quería gritar, advertir, pero nadie me escuchó. Nadie me vio. Solo yo lo vi. Entonces un susurro resonó en mi oído, no a través de un sonido, sino como una brisa dentro de mi alma. No era la voz de ningún mortal, era Jesús. No dijo mucho, solo susurró, pronto entenderás todo y tendrás que hablarlo. Tengo ganas de llorar porque entiendo que no solo se me está mostrando algo, sino que se me está dando una misión. La escena cambió. Fui conducido más profundamente, no a la tierra, sino a una dimensión sagrada que el lenguaje terrenal no puede describir. Ya no era solo una advertencia. Cada paso que di aumentaba la convicción de que esto no era solo una visión sino una responsabilidad, una carga que no estoy seguro de poder soportar. Tengo que ver, comprender y hablar. Incluso si me malinterpretan, me desprecian o me tildan de equivocado. Incluso si el costo es mi honor, mis amigos o toda mi vida personal, sé que esta verdad debe ser dicha. Entonces entendí algo más profundo, el infierno no es simplemente un lugar, es también un reflejo del mundo que estamos construyendo. Un mundo donde la luz genuina es reemplazada por brillo artificial, donde la voz de Dios es sofocada por la conveniencia y donde el nombre de lo santo es explotado para construir un trono para el diablo.
Veo manos unidas, no para orar, sino para cegarnos unos a otros, evitando la verdad. Grité por dentro, pero mi grito fue solo un eco perdido en un vacío invisible. De repente, fui arrancado de todo. La oscuridad se lo tragó todo en un abrir y cerrar de ojos. No hubo dolor ni alivio, solo un desgarro del alma. Sentí como si volviera a caer en el reino de la realidad. Cuando abrí los ojos, mi cuerpo estaba empapado de sudor y mi corazón latía con fuerza, amenazando con estallar en mi pecho. Esa noche, el sueño se me escapó. Sabía que mi vida había quedado irrevocablemente marcada. Una pregunta candente consumió mi corazón: ¿cómo podría hablar sin ser quemado vivo por aquellos a quienes amo y respeto? Una vez más, fui arrebatado, no por mi cuerpo físico, sino por mi alma desnuda e invisible. Ante mí se desarrolló una escena que solo había visto en libros ilustrados o en televisión: la Capilla Sistina. Pero ahora no había turistas, ni flashes ni clics de cámaras. Me paré en el lugar más sagrado de la iglesia, donde, tradicionalmente, el Espíritu Santo guía a los cardenales en la elección del sucesor de San Pedro. Sin embargo, no estuve allí como un observador común y corriente. Yo era un alma parada en medio de un cónclave que acababa de terminar, presenciando un momento que el mundo nunca entendería del todo. La atmósfera vibraba con una extraña tensión, no había gozosa anticipación ni la felicidad de encontrar un pastor. No, era una sensación peculiar, como si el mismo aire estuviera deformado por una fuerza oscura invisible. Esta presencia no era de Dios, estaba seguro de eso. Había sentido su presencia antes, pura, profunda, gentil. Pero aquí reinaba un silencio escalofriante, como si las magníficas pinturas del techo de Miguel Ángel contuvieran la respiración. Con dolor, observé a los cardenales, esas figuras venerables que alguna vez habían celebrado misa en miles de iglesias en todo el mundo, sentados con la cabeza inclinada, no en reverencia, sino agobiados por algo que se desviaba de la promesa original. Algunos estaban inquietos y miraban con ansiedad, otros parecían apáticos, como resignados a una realidad irreversible. No estaban alegres. Sabían que algo se había desviado de lo que significaba seguir al Espíritu Santo. Luego salió el cardenal que había vislumbrado en el profundo abismo. Ahora no llevaba túnica roja. En cambio, estaba adornado con una prenda de un blanco puro, que simbolizaba el servicio y la santidad del Papa. Sobre su cabeza descansaba un pequeño calabacín nuevo, portador de todo el poder sagrado que admiraban millones de fieles. Me quedé helado. Su rostro estaba extrañamente tranquilo, hasta tal punto que cualquiera podría confundirlo con un signo de sabiduría y paz. Pero cuando miré más de cerca, vi en sus ojos y en su sonrisa algo que no pertenecía a los cielos. Fue sutil, solo una ligera curva de los labios, una mirada suficiente para decir que había ganado. Una victoria no sobre un ser humano, sino sobre algo mucho más grande. Esa comprensión hizo que se me helara la sangre. Empezó a hablar. Su discurso, las primeras palabras de una nueva era, resonó en ese espacio sagrado, resonando en mi corazón como dagas invisibles. No negó la fe ni desestimó la Biblia, sino que la retorció y dobló como si fuera un trozo de papel desalineado. Luego, presentó gentilmente una versión de la Reforma que cualquiera que la escuche podría confundir con progreso, inclusiva y acogedora. Habló de una nueva iglesia para un mundo nuevo. Sonó intrigante. Sin embargo, palabra a palabra, la horrible verdad comenzó a revelarse. Proclamó que era hora de reevaluar las doctrinas fundamentales porque el mundo había cambiado. Toda identidad debe ser aceptada, no por amor al alma humana o por deseo de conversión, sino porque el verdadero amor ya no distingue entre pecados. No llamó al aborto un derecho sagrado, sino que lo redefinió como compasión moderna, insistiendo en que la Iglesia debe abandonar sus barreras obsoletas para acompañar verdaderamente a las mujeres. Nunca dijo que las familias tradicionales fueran obsoletas, pero sonrió al afirmar que el concepto de familia debía verse a través de una lente cultural, que la verdad no era rígida sino flexible, como el agua que necesita doblarse con el fluir de los tiempos. Y luego sus últimas palabras me dejaron sin aliento: el tiempo de espera había terminado, era hora de pasar al siguiente nivel. Nadie más en la Capilla Sistina entendió todo el peso de esas palabras como yo. Había visto de dónde venía, había vislumbrado lo que vivía dentro de él. Ahora bien, él no era solo el jefe de una religión. Era un símbolo de una revolución silenciosa, un reino de oscuridad envuelto en luz. Me quedé allí, incapaz de gritar.
Mi corazón latía tan violentamente que parecía que iba a explotar. Entonces sentí una mano invisible posarse sobre mi hombro, no para consolarme, sino para advertirme: lo has visto, ahora debes hablar. Permanecí como un alma invisible, presenciando una escena inolvidable. Tras el discurso del nuevo Papa, la capilla se sumió en un silencio escalofriante, no el silencio sagrado de la reverencia, sino el silencio sofocante de las conciencias que luchaban por aceptar que lo que habían oído era erróneo, pero incapaces de convencerse de que era del todo cierto. Miré a cada cardenal, aquellos que acababan de participar en el cónclave, y vi claramente confusión mezclada con decepción grabada en sus rostros. Algunos asintieron en silencio, tratando de asegurarse de que todo estaría bien. Otros permanecieron en silencio, con la mirada baja, evitando el contacto visual. Algunos cardenales de edad avanzada cerraron los ojos con fuerza y movieron los labios, no en oración, sino tal vez para contener las lágrimas. Nadie se puso de pie. Nadie se opuso. Nadie dijo que estuviéramos equivocados. Fue este silencio el que me hizo comprender que lo que se acababa de anunciar públicamente era muy diferente de lo que se había acordado a puerta cerrada. Algo se había intercambiado silenciosa pero decisivamente cuando las papeletas fueron puestas sobre la mesa. Y en el momento en que se levantó humo blanco, nadie se atrevió a mencionarlo. Nadie quería ser el primero en exponer la verdad. El nuevo Papa llamó a esto una nueva era y habló como si anunciara una época gloriosa. Pero no, esta no era la era de Cristo. No había cruz en esa visión, ni sangre, ni sacrificio, ni llamado a la conversión. En cambio, había una iglesia paralela, una que se parecía a la iglesia verdadera pero que era simplemente una fachada. Una iglesia hueca llena de palabras sobre humanidad, tolerancia y modernización, pero desprovista de un corazón que conozca el arrepentimiento o de ojos elevados hacia el cielo. Entendí plenamente todo lo que me habían mostrado, desde el abismo hasta la visión que se desarrollaba ante mis ojos. Sabía que esto no era el resultado de una oración humilde en las cámaras secretas del Consejo. Esto fue producto de una manipulación meticulosa, estratégica y calculada durante mucho tiempo. Una coalición de personas que han aprendido a pronunciar palabras que agradan al mundo en lugar de a Dios. No permiten que el Espíritu Santo los guíe. En cambio, ejercen la política, la influencia, las conexiones y el poder silencioso, todo para llevar a esta persona al trono de Pedro. No puedo adivinar cuántos en esta sala saben la verdad, pero estoy seguro de una cosa: la mayoría no quiere verla. Prefieren convencerse de que esto es simplemente una nueva forma de hablar, una perspectiva más amplia, que admitir que viven en una mascarada donde la oscuridad se viste con un manto de luz y reina en el lugar más sagrado. Siento profundamente en mi alma que la presencia del Santo ya no está plenamente presente en este trono. No porque Dios se haya retirado, sino porque la humanidad se ha alejado silenciosa y sistemáticamente de él. Entonces, como si viniera un susurro más allá de la razón, no una voz humana sino el sonido de un ser trascendente, escuché estas palabras: te muestro esto, no para desesperarte, sino para que des testimonio. Compártelo. Recuérdales a aquellos que todavía tienen la luz en sus corazones. Tiemblo porque sé que he sido traído aquí no solo para ver, sino para decir palabras que nadie se atreve a decir, para llevar el fuego de la verdad al reino terrenal, aunque ese fuego pueda consumir mi seguridad, mi reputación y mi paz. ¿Aún crees que todo lo que sucede es verdaderamente del Espíritu Santo? ¿Te atreves a hacer esa pregunta en silencio dentro de ti? ¿Estamos, sin saberlo, honrando a un ser que no es Cristo? Si esa inquietante posibilidad es cierta, ¿quién en nosotros hablará y la revelará? Tras presenciar la visión en la capilla y descubrir las horribles realidades que se escondían tras ese brillante discurso, pensé que la visión había terminado. Pero no, era solo el principio. Un suave temblor recorrió mi alma, y la escena a mi alrededor comenzó a disolverse, como la niebla desgarrada por la luz del sol. Sentí que me alejaban de ese espacio hacia otra dimensión. Esto no era ni el futuro ni el pasado, sino una línea de tiempo secreta, un reino oculto donde solo Dios tiene la autoridad para guiar. Descubrí que ya no caminaba con mis propios pies. Tampoco me vi volando, sino más bien arrastrado como un pensamiento fugaz, exhalado por el Espíritu Santo. Trascendí el tiempo y el espacio, ya no limitado por el mundo físico. Sentí que me estaban llevando a las raíces mismas de todo lo que acababa de presenciar, a comprender más profundamente no solo al hombre mismo sino también el trágico viaje de un alma que había caído. Lo vi de niño.
Sus ojos brillaban con una luz brillante e inocente, la misma mirada que he visto en niños que reciben su primera comunión. Dentro de esa mirada no había nada más que un puro anhelo de pertenecer a Dios. Vi a ese niño arrodillado solo después de misa, con la cabeza profundamente inclinada y los dedos agarrando con fuerza un pequeño rosario de madera. Le susurró a Jesús como si hablara con un amigo cercano, sin la menor duda. Me sentí profundamente conmovido. Por un momento, cuestioné todo lo que había visto antes. ¿Será que me equivoqué? ¿Podría ser que alguna vez haya sido verdaderamente un hombre de Dios, un alma que eligió el camino recto pero que luego fue incomprendida? Sin embargo, Dios no me permitió permanecer en esa esperanza. La visión no se detuvo allí. Se desarrolló lentamente, como un libro sagrado que se pasa página por página, revelando una transformación gradual pero segura. A lo largo de los años de su formación en el seminario, lo vi muy apreciado por los profesores y admirado por sus amigos por su agudo intelecto y su capacidad de hablar persuasivo. Pero entonces, noté una pequeña sombra acechando en lo profundo de su corazón, una frágil semilla de ambición. Esta ambición no surgió como una explosión repentina. No lo volvió cruel de la noche a la mañana. Al contrario, se deslizó como una pequeña serpiente, deslizándose silenciosamente entre las alabanzas y las miradas de admiración de los demás. Poco a poco, vi cómo los aplausos se hacían más fuertes. La alabanza se convirtió en su forma de vida. Cada vez que recibía una misión más importante, ya no se arrodillaba en silencio ante la Sagrada Eucaristía. En cambio, fue directamente a su oficina, revisó sus correos electrónicos y organizó reuniones con personas influyentes. Lo vi asistiendo a comidas con figuras poderosas no relacionadas con la fe, empresarios, políticos, grupos de presión. No se decían oraciones antes de estas comidas y no se mencionaba a Dios. Sin embargo, permaneció presente, escuchando atentamente, sonriendo suavemente, estrechando manos hábilmente y manteniendo un contacto regular. Había habitaciones donde nadie me veía, pero se me permitía entrar. Fue aquí donde se hicieron los primeros compromisos, condiciones aceptadas silenciosamente para hacer avanzar su posición. Las promesas se pronunciaban en susurros, pero ataban el alma como cadenas invisibles. Una voz murmuró: te apoyaremos. Pero recuerda, el mundo necesita una iglesia que sea menos estricta. Nadie más lo sabía, nadie registró estos acuerdos. Pero lo vi todo. También vi su alma desvanecerse, como un trozo de vidrio que alguna vez fue brillante, ahora cubierto de polvo, amarillento y gradualmente volviéndose turbio como ceniza. No porque odiara a Dios, no porque se opusiera abiertamente al Evangelio, sino porque aprendió a vivir sin él, necesitando solo el aplauso y la aprobación de la humanidad. Quise gritar. Quise regresar al momento en que aún estaba arrodillado ante la Eucaristía y susurrarle al oído a ese niño: no pierdas esta mirada. No cambies a Dios por el mundo entero. Pero no pude, porque solo soy un alma testigo, y el pasado no se puede deshacer con lágrimas. ¿Alguna vez has pensado que un sacerdote, un cardenal o incluso un papa podrían haber amado verdaderamente a Dios pero aún así se perdieron a sí mismos? ¿Qué pasaría si la caída no se produjera repentinamente por un pecado grave, sino mediante concesiones, poco a poco, a lo largo del tiempo, mediante la fama, mediante inteligentes apretones de manos? ¿Tenemos suficiente conciencia para reconocer esos signos dentro de nosotros mismos o en las personas que alguna vez admiramos? Quizás lo verdaderamente aterrador no es una persona que se opone a Dios desde el principio, sino alguien que alguna vez perteneció a la luz pero que poco a poco se ha ido alejando de ella, acercándose poco a poco a la oscuridad. La visión más horrible que jamás haya presenciado ocurrió en una noche completamente oscura, un momento que sabía que me perseguiría por el resto de mi vida. No fue una visión de luz cegadora o iluminación divina, sino una realidad oscura, fría e innegable. Unos días antes de que comenzara el cónclave, lo vi. El cardenal estaba sentado solo en una habitación oscura. Una luz tenue entraba por la ventana, pero no era suficiente para disipar las pesadas sombras que envolvían el espacio. Entonces llegó una presencia, no en una forma clara y visible, pero pude sentir su poder. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación escalofriante llenó la habitación. Aunque no lo veía, sentí que estaba tan cerca que respiraba el mismo aire que el cardenal. En ese mismo espacio, se elevó una voz, suave como el viento, pero profundamente resonante dentro del alma. Fue un susurro invisible, pero lleno de autoridad. Sin forma,
cada palabra que pronunciaba llevaba el escalofrío del mal, como una oscura promesa. Aunque no pude verlo, sentí su mirada fría. Le habló al cardenal como a un amigo íntimo. ¿Estás listo? Ha llegado el momento. El voto será tuyo. Nada flaqueará, ni por un instante. Sin dudarlo, como si se tratara de un fatídico encuentro concertado tiempo atrás, la voz habló con la certeza del destino. El mal no necesitaba más explicaciones, ya comprendía el alma del cardenal. Conocía todos los secretos y hacía mucho tiempo que había sellado un pacto, aunque nadie más lo sabía. Entonces la maldad empezó a revelar secretos. Nombró a cada cardenal en el cónclave como si conociera cada detalle de sus vidas, los dolores ocultos que mantenían enterrados. Hablaba no solo de asuntos triviales sino de las sombras más oscuras que evitaban, cosas que nadie se atrevía a revelar. Uno tenía una hija ilegítima escondida durante 20 años. Otro no podía soportar una semana sin beber, acosado por el arrepentimiento pero incapaz de escapar. Había uno obsesionado con deseos insaciables, atrapado en lugares en los que nunca debería haber estado. Otros tenían la fe tan afectada que no podían orar con sinceridad y dudaban de la existencia de Dios durante muchos meses. Ivol habló con frialdad, como un amigo familiar íntimamente consciente de los secretos y debilidades de cada cardenal. No mostró piedad ni tolerancia, sino que simplemente reiteró una dura verdad, una verdad de la que el propio cardenal era muy consciente. Sabía que esos secretos no estaban destinados a salvar a nadie. No se utilizarían para ayudar a las almas en dificultades. Más bien, se convertirían en armas de control y manipulación. El cardenal aprovecharía esas debilidades para influir y dominar la Iglesia, convirtiendo a cada cardenal en una marioneta, fácilmente dirigida por su mano. Cuando se le preguntó qué hacer después de ser elegido, el mal no dudó. No se detuvo a pensar. Su respuesta fue breve, pero absolutamente horrorosa. Conduce a la Iglesia a un lugar del que nunca podrá regresar. Mis ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Podría ser este el propósito final de todo lo que había presenciado? La Iglesia, la que había venerado toda mi vida, sería conducida a un lugar sin retorno. Un lugar desprovisto de la luz de Dios, donde todo cambiaría hasta quedar irreconocible, envuelto en sombras. Ivol reveló un plan más amplio, el Proyecto Cero. El nombre que el cardenal anunciaría en su discurso inaugural tras su ascenso al poder. Este no fue un cambio menor sino una transformación completa, convertir a la Iglesia en una institución que ya no podía reconocerse a sí misma. Una nueva Iglesia donde la vieja fue borrada y la luz de Dios ya no residía. Lo oí con claridad. Vi algo que nadie más podía ver. De repente, la visión cambió. En un abrir y cerrar de ojos, todo ante mí se transformó en una luz poderosa y pura, indescriptible, como un fuego dulce que lo atravesaba todo, penetrando cada molécula. No era un fuego consumidor, sino sanador, que iluminaba y lo clarificaba todo, descorriendo los velos que ocultaban la verdad. En esa luz no había ceguera, solo claridad absoluta. En esa presencia radiante, apareció Jesús. Mi alma se inclinó inmediatamente. Aunque ya no tenía un cuerpo físico para arrodillarme, lo reconocí de inmediato, el Creador, la fuente de todas las cosas, el amor, la luz y la verdad eterna. Su rostro era majestuoso pero simple, sin ostentación, encarnando toda la autoridad y el amor infinito del universo. Me miró con ojos que abarcaban el mundo entero, como si pudiera ver a través del tiempo, de la historia y de los miedos y las preguntas no formuladas que se ocultaban en lo más profundo de mi alma. Sentí como si viera cada estado de mi ser, haciéndome sentir a la vez completamente expuesta, y a la vez, incondicionalmente amada, frágil, pero nunca perdida. Sentí ese amor eterno, un amor tan profundo que desafía la expresión plena con palabras, pero que resuena con fuerza en lo más profundo de mi alma. No habló en voz alta, pero sus palabras resonaron dentro de mí, como si las conociera desde hacía mucho tiempo pero solo ahora las recordara de verdad. Estas palabras silenciosas me llenaron por completo, penetrando profundamente en mi corazón y mi alma. No había necesidad de hacer preguntas, porque todas las respuestas aparecían claramente en mi mente, como si cada verdad hubiera sido revelada por su luz radiante. Su mensaje fue poderoso, lleno de misericordia pero también cargado de advertencias. Dijo, el tiempo de la misericordia está llegando a su fin. Las tinieblas han prevalecido en los lugares más santos y se han apoderado de los corazones que se han cerrado al amor de Dios.
Cada palabra que dices conmueve profundamente mi alma. El precioso don de la misericordia que has dado a la humanidad ahora está llegando a su fin. Las tinieblas no solo han cubierto el mundo, sino que se han infiltrado en los lugares sagrados donde la luz del Señor debe brillar más. La verdad más dolorosa, continuó, fue esta: muchos, incluso aquellos que dicen ser míos, han vendido la verdad a cambio del aplauso mundano. Han cambiado la eternidad por momentos fugaces de fama y poder. Se han comprometido, temiendo la verdad y amando al mundo más que a mí. Su mirada no era de ira sino de profunda tristeza cuando hablaba de personas que conocía, especialmente aquellos dentro de la Iglesia que habían olvidado su llamado y habían elegido el camino fácil del compromiso mundano. Continuó: aquel a quien están a punto de honrar como guía espiritual no es el que yo he elegido. Alcanzó su posición a través del engaño, la arrogancia y un pacto con el antiguo adversario de la luz. Sus palabras atravesaron mi corazón como dagas. Aunque no lo nombró, supe que se refería al cardenal que había visto en una visión anterior. Hablaba de aquel a quien el mundo honraría, pero que en realidad era un traidor. Una dolorosa advertencia resonó en mi interior, como una campana que repicaba en lo más profundo. Muchos se dejarían seducir por esta encantadora fachada de engaño, culta, amable e inclusiva. Predicaría la unidad sin justicia, la paz sin conversión y el amor sin la cruz. Aquellos que abrazaran este mensaje serían engañados, sin darse cuenta de que se estaban alejando de Dios y adentrándose en las tinieblas. Una gran tristeza envolvió mi alma cuando me di cuenta de que la verdad ya no podía ocultarse. Las tinieblas no pueden ocultar la luz de Dios para siempre, y esa luz brillará sobre todas las cosas. Aquellos que no estén preparados se perderán en las sombras engañosas. Jesús, el Creador y Salvador, estaba en silencio a mi lado, lleno de poder. Sabía que el día de su regreso era seguro, un día en el que la verdad será revelada, en el que todo lo que ha estado oculto deberá enfrentarse a la luz eterna del Señor. Jesús me miró una vez más. Aunque no habló en voz alta, su voz resonó dentro de mi alma, suave pero autoritaria. Él dijo: pueblo mío, no tengas miedo. No estás solo. Aunque el mundo parezca oscuro y las sombras lo cubran todo, no serás olvidado. Sus palabras se instalaron en mi alma como una suave brisa, pero estaban llenas de un poder inmenso, no eran un leve consuelo, sino un fuerte aliento. Habló de los verdaderos cristianos, las pocas almas despreciadas que permanecerían como antorchas en la oscuridad, faros que brillan intensamente en un mundo que busca extinguir toda luz verdadera. Instó: no cuenten los números, sino vean la fidelidad. No se dejen engañar por aquellos que toman mi nombre pero niegan mis palabras. Aquellos que viven genuinamente según mí, incluso si son abandonados o ignorados, son los que se mantendrán firmes hasta el fin. Me recordó suavemente, como una afirmación eterna, que a pesar de la confusión y el caos en el mundo, la fidelidad será la luz que me guíe. No necesitamos seguir a la multitud, sino permanecer firmes en nuestra fe e integridad. Cuando la luz se atenuó un poco, Jesús habló de nuevo, su voz más seria pero todavía llena de amor. Mi segunda venida llegará, dijo. Nadie sabe el día ni la hora exacta, pero ocurrirá cuando todo parezca más oscuro, cuando la noche parezca victoriosa e incluso los fieles se sientan cansados, desanimados y desesperados. Pero en esa hora más oscura, los cielos se abrirán y una luz más fuerte que el sol inundará la tierra. Esta luz no dañará, quemará ni cegará, porque es una luz viva y sanadora que revela todo engaño y redime a las almas en apuros. Dentro de 5 minutos, el mundo entero sentirá la presencia de esa luz, la presencia de Jesús, el Salvador, como signo eterno de victoria. Después de 5 minutos, sonará una bocina en todo el mundo, un sonido victorioso que ningún ruido terrenal puede igualar. No se puede olvidar y ningún corazón se apartará de él. La gente reaccionará de manera diferente, los justos, que han vivido correctamente, llorarán de alegría, abrumados por una misericordia ilimitada, los de corazón frío, que han abandonado la fe, temblarán de miedo. Los malvados buscarán escondites pero no encontrarán ninguno, porque ninguna oscuridad puede protegerlos de su luz. Ese día está más cerca de lo que parece. No esperes pasivamente. Prepárese, no solo esperando sino orando, manteniendo la pureza, mostrando un amor especial a los vulnerables y proclamando con valentía la verdad incluso a un gran costo. El día de su regreso no es simplemente un evento sino un llamado a vivir una vida santa y fiel, actuando correctamente en cada obra y palabra, no simplemente observando señales.
Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús me miró por última vez, con los ojos llenos de compasión y resolución. Él dijo: «Ve y cuenta lo que has visto, aunque nadie te crea ni se burle de ti. Porque el que tiene oídos para oír, escuchará». No eres el primero en recibir este mensaje, ni serás el último. No vengo como la primera vez, sino como rey. Ay de aquellos que encuentre durmiendo. Mientras todo se desvanecía y la oscuridad regresaba, sentí una extraña paz en lo más profundo de mi ser. Aunque la oscuridad regrese, la luz del Señor nunca se extinguirá. Seguirá brillando en mi alma, guiándome a mí y a todos los que buscan la verdad y la luz eterna. Cuando desperté, no fue como despertar de un sueño. Era volver a un cuerpo demasiado débil para contener el peso de lo que había presenciado. Cada fibra temblaba, no por miedo común, sino porque mi alma llevaba una verdad insoportable. Luché por levantarme, como si no pudiera despertar del sueño, pero sabía que nada volvería a ser igual. Había recibido una verdad que no podía mantener en silencio. La verdad rugió dentro de mí como un río embravecido, listo para barrer todas las falsedades y la indiferencia envuelta en una fachada de luz, cuando en realidad es oscuridad. He visto el infierno, aquello de lo que nadie quiere hablar, la consecuencia inevitable si seguimos haciendo la vista gorda. Fui testigo del engaño perfecto envuelto en bondad, dulcemente declarado y aplaudido, pero una colaboración con el diablo. Pero también vi al Señor, glorioso, poderoso, aterrador, pero lleno de amor. Advierte a su pueblo, llama a sus hijos y clama con fuerza a los que tienen oídos para oír: prepárense. Mi hora está cerca. Mi súplica para ti es simple: no te guardes esto para ti mismo. No esperes a que alguien más hable. No pienses que sucederá de todos modos. No seas como aquellos que ven nubes oscuras pero se niegan a cerrar sus ventanas. El tiempo se acaba. Debes actuar ahora mismo. Como hermana en la fe, les insto a compartir este testimonio con nuestro único Señor y único Espíritu, dando testimonio de lo que aún se puede evitar. Comparte este mensaje con todos tus conocidos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, sacerdotes, catequistas, grupos de oración, incluso aquellos que no creen. Cópialo, imprímelo, léelo en voz alta, envía mensajes, graba audio. El método no importa. Lo que importa es que llegue a los demás. Debe resonar y tocar los corazones. Pero recordad, no hagáis esto por mí, sino por Él, que viene, que lo ha dado todo y que hoy todavía llama a cada uno a elegir. Conmigo o contra mí, no habrá lugar para el compromiso ni tiempo para la indiferencia. La Iglesia será sacudida hasta sus mismos cimientos. Un nuevo líder será aclamado y elogiado por millones, pero detrás de esas palabras halagadoras se esconde el fin de todo lo que es sagrado. Esta persona cambiará la liturgia, alterará las enseñanzas e incluso distorsionará la forma en que se habla de Jesús. Pero debes recordar, Jesús no cambia. Su evangelio sigue siendo verdadero. Su verdad no puede ser torcida. Su ley no se puede negociar. Los que le pertenecen le seguirán, ya sea en el desierto, en la persecución o en el desprecio. Ese día, cuando los cielos se abran y brille una luz más fuerte que el sol, solo aquellos que hayan creído y aguantado mirarán hacia arriba sin miedo. Serán 5 minutos eternos donde cada persona verá la verdad sobre su vida. Entonces la trompeta, una trompeta como ninguna otra, sonará en todos los idiomas, en todos los continentes y en todos los corazones. Aquellos que escogieron el engaño caerán, mientras que aquellos que abrazaron la verdad serán recogidos como trigo puro en el granero del Rey. Este momento es ahora, no mañana, ni después de las vacaciones, ni cuando tengas más tiempo libre. Ahora mismo, debes decidir dónde estarás en la eternidad. He hablado. He visto. He contado. Ahora es tu turno. Sé la voz que clama en el desierto. Sé la antorcha inextinguible. Sea el guardián. Cuando te llamen loco, fanático o anticuado, responde con valentía: prefiero ser un tonto para Cristo que un ciego en el mundo. El momento es ahora. Elige sabiamente. Si has escuchado esto, házmelo saber escribiendo amén o diciéndome dónde estás. Así es como dices: estoy aquí. Lo he oído y quiero adoptar una postura. No olvides suscribirte al canal, ya que cada vídeo es una batalla por la verdad. Comparte este mensaje con al menos 3 amigos o familiares.
Podrías despertar una conciencia dormida y posiblemente convertirte en la voz que resucite un corazón. Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima visión.